Bien. Necesito que alguien me diga si se ve la presentación, por favor. Sí, profe. Sí, sí, Sí. profe. Sí. Sí. Bien, bien, bien. Gracias. Ya. La clase anterior yo les envié una guía respecto al problema económico. ¿Ya? Y en la primera pregunta les hice el siguiente ejercicio, que me dijeran qué entendieron ustedes, con sus palabras, qué es el problema económico. ¿Ya? Y coloqué alguna respuesta de las que me enviaron. Me dijeron el problema económico es la escasez. Y esta se da porque las necesidades ilimitadas que tiene el ser humano. Bien, pero le falta integrar un par de conceptos. Una segunda respuesta, que está aquí, me dice, lo que entendí del problema económico, bien, bien ahí porque está ahí ya utilizando un concepto clave, lo que yo entendí, y eso es lo que yo les pedí. A mí me interesa eso, lo que ustedes entienden de todo lo que se conversa en clase. Me dice el problema económico es que el uso eficiente de los recursos limitados para satisfacer las necesidades ilimitadas de una sociedad. Genial, genial. Ahí está completa la respuesta porque aquí abajo coloqué los conceptos que debía tener su respuesta. Por ejemplo, que el problema económico es el centro de la economía, es el motor de la economía, ¿ya? Que el problema económico sirve para tomar decisiones o administrar, ¿ya? Está asociado entonces a las necesidades, ¿ya? Y recursos, ¿ya? También podría integrar ahí en su respuesta conceptos de sociedad, humanos, familias, individuos, lo que usted desee ahí. Dentro de la guía también se envió este cuadro que revisamos en clase y que tiene por objetivo resolver problemas económicos, colocando dos casos dentro de los que demandan ya productos, bienes, y dentro de los que ofrecen productos. Es decir, ahí aparece el concepto de oferta y demanda, ¿ya? Los que ofrecen y los que demandan. Es un concepto que lo vamos a ver más adelante. Dentro del ejemplo, entonces, y esta es una respuesta que un estudiante me envió, ¿ya? Y que está muy bien, porque colocó el ejemplo de que una familia necesita un auto. Ahí está respondiendo la pregunta número 1. ¿Qué necesita? Un auto. Luego me dice, ¿cómo lo va a adquirir? Con dinero. Y puso un presupuesto ahí aprox de 4 millones. ¿Cuánto? ¿Cuánto de esto va a necesitar? Un auto o una unidad. Bien ahí, bien a referirse a unidad. ¿Para cuándo necesita este bien, este producto? Dijo ahí para el fin de semana. Y finalmente, ¿a quién va a acudir para adquirir este producto? Y me dice que ahí se presentan opciones. No, Todavía no. gracias. Me dice que se presentan opciones de acuerdo a su presupuesto. ¿Ya? Para dar respuesta a esta necesidad de la familia, a esta demanda de productos que solicita esta familia, puso el ejemplo de una concesionaria, ¿ya? Que es la compra y venta de autos, una empresa dedicada a eso. Entonces, ¿qué va a producir? Autos, camionetas, furgones, etc. ¿Cómo lo va a producir? Va a comprar autos para vender. Ojo. Entonces, es una empresa que no produce autos, no los fabrica, ¿ya? Sino que los compra, ¿ya? De esa manera produce este bien, comprándolo, ¿ya? ¿Cuánto? Puso ahí 5 al día, 5 unidades al día. Esa pregunta para la empresa es fundamental porque puede ser diario, una meta diaria, ¿ya? Semanal, mensual, trimestral, como usted lo desee, ¿ya? Y cuándo también, puso aquí de lunes a domingo, es válido,
Y ahí usted también tiene un amplio margen para colocar ejemplos, ¿ya? Y finalmente, ¿para quién va dedicado esta producción de vehículos? Para familias e individuos. Finalmente, dentro de la guía, colocamos dos filas, ¿ya? Una con definiciones y la otra con conceptos, y tenían que unirlo. Aquí este estudiante lo hizo a la perfección, por eso lo coloqué, ¿ya? Unió escasez con la esencia del problema económico. Bien, eso lo dijimos al inicio. Necesidades, sensación de carencia unida a los deseos de satisfacerla. Bien. Bienes. ¿Qué son los bienes? Son elementos que permiten satisfacer las necesidades y que se organizan por diferentes criterios. Bien. Factores de producción. Son tres: recursos naturales, trabajo y capital. Y finalmente, agentes económicos. Son los que toman las decisiones en economía, ¿ya? Y también son tres: individuo, familia y Estado. Ahí la mayoría también tiende a confundir entre factores de producción y agentes, ¿ya? Hoy día vamos a profundizar en estos conceptos, ¿ya? La clase va a tratar sobre aquello. Le va a servir la clase de hoy también para responder la guía anterior y la guía que voy a enviar al final de la presentación. Entonces vamos hoy día a ver conceptos claves para entender el problema económico, tratando entonces como objetivo de clase, tratando de describir y analizar los principales componentes del problema económico. ¿Ya? Vamos a ello. Entonces, los principales conceptos que rodean al problema económico son los que se habían presentado en la guía y los que ya veníamos hablando hace un tiempo. Hoy los vamos a profundizar y en este orden los vamos a revisar. Primero está la escasez, ¿ya? Donde los especialistas entonces definen la escasez como la contradicción entre necesidades ilimitadas y recursos limitados, ¿ya? La escasez es el motor o el centro del problema económico, ¿ya? La escasez entonces nos ayuda a definir qué necesidades vamos a satisfacer, ¿ya? Colocando un orden o una jerarquía a nuestras necesidades. Y finalmente, la escasez sirve como una variable, ¿ya? Para fijar los precios de los bienes y servicios, ¿ya? Entonces, si usted tiene un producto X, un vaso, por ejemplo, la escasez sirve para para fijar el precio de este producto, ¿ya? Acá en la imagen coloqué entonces esta contradicción que tiene el ser humano, que se define como escasez entre sus necesidades, ¿ya? Entre necesidades ilimitadas, infinitas, versus los recursos, ¿ya? Y estas las satisfacen por lo general empresas, ¿ya? Y fábricas dedicadas a la producción de bienes y también de servicios. Sigamos. Segundo concepto importante, las necesidades, ¿ya? Las necesidades se definen como la sensación de carencia de algo, unida a los deseos de satisfacerla. Existen múltiples formas de clasificar las necesidades del ser humano, pero nos vamos a quedar entonces con esta clásica clasificación realizada por Abraham Maslow en 1943, ¿ya? Donde coloca en primer orden dentro de esta pirámide las necesidades biológicas, que tienen relación entonces a la necesidad de la supervivencia del ser humano. Son las necesidades
más básicas, como por ejemplo comer. ¿Alguien me puede decir otro ejemplo para este nivel de necesidad? Dormir. Genial. Muy bien, Natalie, ¿verdad? Sí. Dormir es fundamental, es una necesidad biológica de primer orden. ¿Ya? Siguiendo en ascenso en nuestra pirámide, entonces, nos vamos a encontrar con las necesidades de seguridad, que hacen relación entonces a la búsqueda de protección, ¿ya? En la vida del ser humano, como por ejemplo tener un hogar. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo para ese tipo de necesidad? Dinero. Bien, pero el dinero en realidad sí está bien y va asociado a tener un trabajo. ¿Quién dijo eso, perdón? Para Martín. Benavente, acá está. Bien, va asociado a un trabajo que te dé seguridad y estabilidad económica. Siguiendo entonces nuestra pirámide, tenemos la de tercer orden, llamadas necesidades de pertenencia o de afiliación. Las van a encontrar con esos dos nombres. Y es la necesidad de pertenecer a un grupo social, ya que el ser humano es un ser social, ¿ya? Y necesita el ser humano entonces sentirse que pertenece a un grupo social determinado. Puede ser un grupo amplio, ¿ya? Como la familia, un grupo de curso, ¿ya? O un grupo reducido, como un grupo de amigos o también la pareja incluso, ¿ya? Siguiendo entonces nuestra pirámide, nos vamos a encontrar con las necesidades de autoestima o también llamadas necesidades de reconocimiento. Esta es un poco más compleja porque involucra lo personal y lo social. ¿A qué se refiere esta necesidad? Esta necesidad es la búsqueda de que por medio de alguna actividad tú puedas tener una autoestima que te permita desarrollarte en la vida, ¿ya? Y a la vez, al realizar una actividad que permita que tu autoestima esté en equilibrio, ¿ya? El resto va a ver algo positivo en esta actividad y te va a reconocer como tal. ¿Se entiende? Un ejemplo de ello sería entonces colocarse una meta a corto, mediano o largo plazo, ya como por ejemplo cursar la enseñanza media, ¿ya? Que en el fondo te va a ayudar a, a desarrollar tu autoestima y el resto también va a reconocer aquello. Finalmente, en nuestra pirámide, teniendo resueltas las necesidades de aquí abajo, recordemos entonces que uno no puede estar fijado en esta, por ejemplo, sin haber resuelto las demás abajo. Son jerarquizadas, dependen una de la otra. Entonces, finalmente, si tenemos todo lo de aquí abajo resuelto y ya a un plano súper personal, es la necesidad de autorrealización, que tiene que ver con la sensación del éxito personal, ¿ya? Y también ahí va ligado al tema de cumplimiento de metas, ¿ya? Pero la sensación de éxito personal. Todo esto, chiquillos, que le acabo de comentar es súper subjetivo, porque cada uno tiene necesidades diferentes. Como habíamos dicho, el ser humano tiene infinitas necesidades. Yo aquí coloco un ejemplo que está escrito aquí abajo. ¿Qué sucede en el caso de una persona alcohólica, ya? Y que es drogadicta, y que está en calidad de calle? ¿En qué nivel de la pirámide, según ustedes, se podrá ubicar?
bajo esa circunstancia? Según yo, Ya, no, dígame. no debería estar en una parte de la pirámide porque la biológica, como dijo usted, se necesita de comida y como está en situación de calle no tiene comida. Una cosa así. Ya, pero fíjese, muy bien, Josefa, pero ¿cuál es la necesidad básica de esta persona? ¿Cuál es la búsqueda? ¿Qué está buscando? Seguridad. Seguridad. No, 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 no. Comida y hogar y esas cosas. O reconocimiento, ponerse una meta. En este caso, chiquillos, ya, bien que se generó el debate, en este caso la necesidad para Ah, una persona con esta enfermedad de alcoholismo o drogadicción es la búsqueda de la droga o el alcohol es como una necesidad biológica, dejando de lado chale. el resto de necesidades, porque el caso que está en la calle, por tanto no le da importancia a su seguridad, ni a sentirse reconocido por un grupo o el éxito personal, sino que se olvida del resto y se enfoca solamente en la parte biológica, que es claramente comer y dormir, tal vez, y drogarse. Para ella no necesita tener eso. Para esa persona es una necesidad, Sí. claro. Entonces, a mí me interesa que esto lo veamos, chiquillos, como es economía, como es ciencia social, me interesa que lo veamos desde el punto de vista actual, ¿ya? Que vayan ustedes también reconociendo en esta pirámide cuáles son sus necesidades, sus metas, pero también que lo llevemos más adelante cuando empecemos a hablar de historia del ser humano, ¿ya? Y se van a dar cuenta que, por ejemplo, las sociedades primitivas estaban dentro de las dos primeras peldaños de esta escala, ¿ya? Y quizás hasta la tercera. Pero a medida que la sociedad se va haciendo compleja, el ser humano va adquiriendo otras necesidades. Martín, dígame. Que No, levantó la profe, mano. nada. No, nada, nada, nada. Ah, vale, vale. Sigamos. Los bienes. Los bienes, chiquillos y chiquillas, tienen acá. Tienen diferentes clasificaciones, ¿ya? La primera clasificación, es según su función, ¿ya? Que puede ser de dos formas. Según su función, que sirva para satisfacer necesidades directas, como por ejemplo un bien como la manzana, ¿ya? Bien me refiero, cuando digo los bienes en economía, me refiero a productos, ¿ya? Entonces estamos hablando de productos, en este caso la manzana es un producto que satisface las necesidades humanas de manera directa. Dentro de esta clasificación, según su función, tenemos la otra variante, que es que sirve para producir otros bienes, como por ejemplo la máquina fertilizante, que es un producto, es un bien que sirve para producir, o en este caso para cuidar, ¿ya? Y producir, ¿está bien dicho? Un bien principal, ¿ya? Tenemos otro tipo de bienes que es según su acceso, ¿ya? Que tenemos de dos tipos, público y privado. Los públicos quiere decir que todos tenemos acceso a ello, como por ejemplo el sol. ¿Alguien me puede decir otro ejemplo de aquello, de un bien público, que todos tengamos acceso a ello? La calle. Ya está bien, es un bien público, bien. El agua. El agua, ojo, bien, bien, bien. ¿Qué me dijo No el es tan agua? público, no es tan público. Haga. Ojo, el agua es un bien en algunos casos privados porque el acceso es restringido y está restringido a el poder económico que cada familia o persona tenga, que eso se llama poder adquisitivo, lo vamos a ver más adelante. En público puede ser La playa. educación.
educación municipal y la de abajo, educación privada. Perfecto, muy bien ejemplo. ¿La Antonella fue o no? Sí, Bien, bien, buen ejemplo. También, ¿quién dijo la playa? Yo, que fui. Bien, Martín. Bien, la playa es un bien en este aspecto de carácter público. Hay algunas personas que lo hacen privado y eso va contra nuestras normas en Chile. Otro tipo de clasificar los bienes es según su materialidad. Por ejemplo, si son tangibles, si se pueden tomar en nuestras manos, o si son intangibles, que no se puedan tomar. Yo puse el caso de un bien que se pueda palpar, tomar en nuestras manos el computador o el celular. Y un bien que no se pueda tomar en nuestras manos es el Wi-Fi. Si bien es un bien que lo usamos en estos momentos todos los días, ¿ya? Pero no lo podemos tomar en nuestras manos, ¿ya? El router es otra cosa, es otro bien, no lo confundamos. Otra clasificación para los bienes, para los productos, entonces, es según su escasez y que tiene que ver mucho con el tipo de, el número 2, que es según su acceso. Entonces, que pueden ser libres o económicos. Los libres se refieren a bienes que son abundantes y gratuitos, como por ejemplo el aire. ¿Qué otro ejemplo tienen ahí, chiquillos? Un bien que sea abundante y gratis. El sueño. ¿El oxígeno? Esa es una necesidad. El oxígeno. Bien, el oxígeno. Tenemos otros bienes de carácter económico que son escasos, ¿ya? Y poseen precios, como por ejemplo el cobre, El petróleo. el petróleo. Bien, 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 bien. ¿Quién fue ese genio que... Benjamín Galvez. Bien, Galvez. De nada. Muy bien. El Galvez. Y finalmente, chiquillos, dentro de los bienes tenemos según su relación con otros bienes. Primero tenemos bienes que son sustitutivos. Esto quiere decir que se pueden reemplazar entre sí, ¿ya? Como por ejemplo yo puse aquí el caso de la carne animal o la proteína animal y la proteína vegetal, ¿ya? Por ejemplo, si una persona es enferma de algo, puede reemplazar ciertos medicamentos incluso, ¿ya? Hay personas que pueden reemplazar, por ejemplo, el agua por bebida o viceversa. ¿Qué o lo puede ejemplo hacer tienen como para aquello, chiquillos? Cachatún. los medicamentos, ¿no? Claro, claro, los medicamentos. Pero ¿qué otro ejemplo ustedes me pueden mencionar que se puedan reemplazar entre sí? La leche animal por la leche vegetal. Bien, ¿quién fue? Que no alcancé a ver. Yo, Ah, bien, bien, bien. Muy, Yo. muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Y finalmente tenemos los bienes que son complementarios, que se utilizan en conjunto. Yo puse aquí de ejemplo el gas y la cocina a gas. Una depende de otra, ¿verdad? O por ejemplo el vehículo y el petróleo, como había dicho Galvez, o la benzina. ¿Qué El otro agua y la ejemplo ducha. tienen? ¿Cómo? El agua y la ducha. El agua La y la cocina, ducha. la Bien, cocina buen- leña y la bosca. No, 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 no. El agua y la ducha está genial, ¿ya? Pero la cocina a leña y la bosca se refiere a la de aquí arriba. No es sustitutivo, es complementario. En ese caso Y sería la complementario leña, en ese caso sería la leña y la cocina a leña o la bosca. Ah, el Bien, complementario puede ser el refrigerador con la electricidad, no sé. correcto, correcto. Buen ejemplo. Chiquillos, tenemos por otro lado los factores de producción, que son tres, ¿ya? Los recursos naturales, el trabajo y el capital, ¿ya? Últimamente se está definiendo que el emprendimiento es otro factor que interviene en la producción de bienes, ¿ya? Y finalmente tenemos entonces los agentes económicos, que son los tres clásicos, la familia, la empresa y los estados,
que estos son los que intervienen en la economía y toman las decisiones económicas.